La muerte de Rita Barberá se debe a una cacería injusta, como denuncia el Partido Popular. ¿La reforma laboral es el problema para crear empleo o es la solución? ¿Con qué claves debe leerse el pacto de gobierno de coalición en el País Vasco entre el PNV y el PSE? ¿Es posible llegar a alguna zona de entendimiento entre el gobierno y la Generalitat? Buenas noches. Empieza el debate. La difícil relación del Gobierno con la Generalitat, los términos del acuerdo de coalición en el País Vasco entre el PNV y los socialistas, la reforma laboral y la imprevista muerte hoy de Rita Barberá, con sus diversas reacciones y reflexiones, son los asuntos que vamos a abordar en este espacio de servicio público esta noche con José Ignacio Echaniz, portavoz de Empleo y Seguridad Social del Grupo Popular, con Rafael Simancas, portavoz de Empleo y Seguridad Social del Grupo Socialista, con Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos, con Susana Solís, responsable de Economía de Ciudadanos en Madrid, y con dos periodistas, Esther Esteban, analista política, colaboradora de Radio Televisión Española, y Arsenio Escolar, director del diario 20 Minutos. Buenas noches a los seis. Termina un día de luto en la clase política, especialmente en la familia del Partido Popular. Esta mañana los diputados se quedaban helados al conocer la muerte de la que fue alcaldesa de la tercera ciudad de España, de Valencia, durante 24 años, luego senadora popular y ahora adscrita al grupo mixto después de ser investigada por el caso Taula. Ha sufrido un infarto en un hotel céntrico en Madrid a los 68 años y 2 días después de ser protagonista de una imagen especialmente dura, su entrada en el Tribunal Supremo para declarar por este caso de supuesta corrupción en el Partido Popular de la capital valenciana que ella lideró durante más de un cuarto de siglo. Dos asuntos de debate. Primero, la muerte de Rita Barberá se debe a una cacería injusta, se debe a un linchamiento, como escuchábamos hoy a diputados populares. Pues Ignacio. Rita Barberá ha sido una mujer que ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio público. Lo ha hecho durante más de 6 legislaturas en el Ayuntamiento de Valencia, en una capital que ha transformado de una forma radical. Solo lamentar la actitud de algunos partidos, de algunas personas que hoy, lejos de mostrar un respeto por una persona que ha fallecido y que ha hecho un gran servicio público a la sociedad española en su conjunto, pues se han comportado de una forma, yo creo que innoble, indigna y con una falta de humanidad enorme. Hay varios gestos que hoy han llamado la atención. Antes de nada, si ustedes quieren participar en el debate, como siempre, almohadilla, el DBT, lo tienen en la parte superior izquierda de sus pantallas. Hoy Podemos ha abandonado el hemiciclo en el Congreso para ausentarse en el minuto de silencio. Hoy es un día para expresar respeto por el dolor y Podemos se ha equivocado. Susana. Efectivamente, hoy solo podemos mostrar nuestras condolencias con los familiares, con los amigos, con los compañeros de partido. Todo lo demás creo que sobra. Y un minuto de silencio en el Congreso o en el Senado no es en ningún caso más que un acto de respeto, como tú dices, no es un homenaje político. También se ha hecho en otras instituciones, en la Asamblea de Madrid, en las Cortes Valencianas, en el Ayuntamiento de Madrid, y creo que es mostrar un respeto hacia una persona que ha trabajado y que no podemos hacer otra cosa más que ser humanos con ella. Están aclaradas todas las posturas sobre esa decisión que ha tomado Podemos esta mañana. El Partido Popular decía que Rita Barberá había sido víctima de una cacería, víctima de un linchamiento. Yo creo que hoy, como he dicho, no es el día para hablar ni de los problemas de Rita Barberá ni para utilizarlo también como rédito político o para demostrar nada. Hoy es el día de mostrar condolencias y creo que efectivamente ni por parte de Podemos ni por parte del Partido Popular se puede utilizar la figura de Rita Barberá para demostrar nada. Pues en este día la reforma laboral ha protagonizado la primera sesión de control al gobierno de la legislatura. El PSOE y Ciudadanos critican una medida que el Ejecutivo considera la clave de la creación de empleo en los últimos años. Ese es el debate. A horas de que el presidente Rajoy reciba en la Moncloa a los sindicatos y a los empresarios. A la reunión están convocados los presidentes de COE y CEPIME, los secretarios generales de UGT y comisiones obreras. Los representantes de los trabajadores van a plantear un plan de choque para el empleo, la derogación de la reforma laboral, la subida de los salarios. Los empresarios van a apostar por el diálogo social y por la negociación colectiva. El trabajo le da significado a la vida, sin él esta está vacía. Esta es una reflexión con varios padres, desde Thomas Carlyle hasta Stephen Hawking. En España, casi 1 de cada 5 personas en edad de trabajar siguen en casa esperando la oportunidad de sentirse parte de algo con su esfuerzo diario. ¿Es la reforma laboral el obstáculo o es la solución?
¿Hay que derogar la reforma laboral, Susana? Nosotros no hablamos de derogar la reforma laboral. Hay cosas que han funcionado, hay que ver lo que no ha funcionado, porque la realidad es que tenemos 7 millones de empleos precarios, 4,5 millones de españoles sin trabajo, y tenemos una resolución de la Unión Europea donde pues dice que esas indemnizaciones, la diferencia de indemnización por despido entre un trabajador fijo y temporal no puede existir. Por lo tanto, tenemos un mercado laboral dual, que tenemos que acabar con él, que acabar con esa dualidad entre los trabajos temporales y los trabajos fijos, y tenemos que modernizar este mercado laboral para acabar con esta precariedad. Somos campeones de Europa en precariedad laboral, pero detrás de Polonia, y realmente tenemos que ponernos a trabajar para acabar y para hacer lo que nos está diciendo Europa, que es que estamos en una situación ilegal. Vamos a repasar algunos datos, porque en los últimos 10 años la tasa de paro ha pasado de poco más del 8% a casi el 19%, según la encuesta de población activa. Con el inicio de la crisis en el año 2008, los niveles de desempleo comenzaron a dispararse hasta llegar al máximo en 2013. Más del 25% de la población activa no tenía trabajo, casi 6 millones de parados. Desde entonces la tasa de paro ha descendido hasta el 18,9% actual. Según el Servicio Estatal de Empleo, en octubre había registrados casi 3.765.000 desempleados, el 56% mujeres. La diferencia entre el paro masculino y femenino se redujo a partir de 2008 y se mantuvo estable hasta 2013. A partir de ese año la brecha ha vuelto a incrementarse hasta los 12 puntos. El desempleo entre los menores de 25 años ha pasado del 11,5% en octubre de 2007 al 8,5% del mismo mes de este año. El paro entre los mayores de 25 años se ha incrementado en 3 puntos. Con el inicio de la crisis se redujo el número de contratos indefinidos. En octubre de 2011 cayeron hasta el 7,5%. El mes pasado se firmaron 1.867.000 contratos, algo más del 8% eran indefinidos. Hoy intentaremos ahondar en los aspectos que pueden ser retocados, porque la última reforma laboral debe mantenerse entera, debe derogarse, debe cambiarse en algunos puntos. Rafa, ¿hay algo que se pueda aprovechar, según el Partido Socialista, de la reforma laboral? Porque la derogación es algo, digamos, total, completo. Hay que sustituir la reforma laboral del Partido Popular por una nueva regulación de nuestro mercado de trabajo. Desde la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores en el año 80 se han aprobado 8 reformas laborales. Las dos últimas con los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy, y en plena crisis económica. En 2010 el Ejecutivo Socialista abarata el despido. Con carácter general la indemnización pasa de 45 días por año a 33, con posibilidad de reducirla a 20 días si la empresa demuestra pérdidas económicas. En 2012 ya el gobierno de Rajoy reconoce el despido por causas económicas sin necesidad de pérdidas y lo deja en 20 días por año. Se elimina la autorización administrativa previa para los ERES y se permite el despido en empresas públicas si se demuestran 9 meses de insuficiencia presupuestaria. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta última reforma para seguir creando empleo? Abrimos la ronda a los invitados. Antes, Arsenio, Esther, de lo que habéis escuchado, ¿qué es lo que se puede aportar a la reforma laboral que nos pueda ayudar a tener un mayor número de contrataciones? Hoy creo que Albert Rivera lo ha explicado en el Congreso. Le hemos pedido a Mariano Rajoy una reforma integral de todo el mercado laboral. Sí que vamos a estar encima y vamos a pedirlo, porque tenemos una reforma laboral que nos permite encadenar un contrato temporal tras otro, y ya nos ha dicho la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, a ver cómo adaptamos nuestro mercado laboral a esto, que es una situación irregular. La temporalidad en España es la segunda mayor europea, por lo tanto no podemos estar orgullosos ni podemos decir que lo estamos haciendo muy bien en Europa cuando somos, por detrás de Grecia, el segundo país con más paro en la Unión Europea. Y luego tenemos 7 millones de trabajadores pobres que no llegan al salario mínimo interprofesional si lo computamos anualmente. Esta gente tenemos que ver cómo pueden tener un complemento salarial, que por cierto es otra de las medidas que el Partido Popular ha aceptado dentro de nuestro pacto de investidura, para que estos trabajadores tengan un salario digno y permitamos acabar con esta precariedad laboral que al final pues nos lleva a tener un agujero en la hucha de las pensiones. Todos estáis de acuerdo en que el mercado laboral debe ser competitivo. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Eso está asociado al sueldo? Los salarios bajaron en España un 0,7 entre el 2008 y el 2014, es decir, en la crisis. Si se tiene en cuenta el aumento de los precios, la pérdida del poder adquisitivo fue de un 9%. Según el Instituto Nacional de Estadística, los salarios subieron en 2009 y 2010, después bajaron entre 2011 y 2013, en 2014 volvieron a recuperarse, subieron un 0,8%. Ayer el Congreso aprobaba tramitar una ley para subir el salario mínimo interprofesional de forma escalonada.
lo he hecho con la oposición del Partido Popular, con la abstención de Ciudadanos. Cualquiera que esté viendo este debate en casa dirá, oye, supongo que todos estamos de acuerdo en que lo mejor es que suban los sueldos lo máximo posible, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué Ciudadanos se ha abstenido? ¿Por qué el Partido Popular ha votado en contra? Bueno, nosotros queremos que se abra ese debate. Nos hemos abstenido en la toma de consideración, porque bueno, pues creemos que es positivo que en esta nueva etapa política pues se debata en el Congreso, pero evidentemente, y así lo hemos manifestado, para nosotros no es el camino subir el salario mínimo interprofesional. El camino es el complemento salarial que hemos también aprobado en ese pacto de investidura, que se fija en función de la renta, que afecta a trabajadores y que nos va a permitir que se aflore mucha economía sumergida. Por lo tanto, sí se puede abrir esa etapa de enmiendas ahora en el Congreso y podemos debatir sobre el salario mínimo, pero en cualquier caso nosotros siempre, nuestra propuesta era un contrato único con ese complemento salarial, que es lo que al final hemos acordado con el Partido Popular. Y veremos en los próximos días, saben que el presidente Rajoy se reúne con los empresarios, con los sindicatos, en las próximas horas, en qué queda esta primera negociación para la reforma laboral, si es que sigue adelante. Ahora mismo la negociación pendiente, la primera es la del techo de gasto para poder fijar los presupuestos. El ministro de Hacienda explicaba ayer que lo va a bajar en 5.000 millones para cumplir con la Unión Europea. Lo hacía horas después de que Ciudadanos asegurase que había pactado con el Gobierno subir ese techo de gasto. A ese asunto se refería el portavoz de Unidos Podemos esta mañana en la sesión de control. La recomendación parlamentaria es que trate mejor a sus socios de investidura, porque corrigiéndoles continuamente les deja en una permanente mala posición y así le van a durar muy poquito. Incluso la OCDE ha dicho que los recortes van contra el crecimiento. Ustedes hablan de un techo de gasto, nosotros le queremos hablar de un suelo de ingresos. También trasladarle que si ustedes mantuvieran la palabra dada, cada vez que se negocia, se adquiriría más seriedad y más rigor las propias negociaciones políticas que se hagan a través de las relaciones con el Gobierno. Me refiero también en el ámbito municipal, me refiero en todos los ámbitos, ¿no? Pues primero hay que pactar ese techo de gasto, luego ya los presupuestos para el próximo año. Para ello el Gobierno necesita reunir unos apoyos que todavía no tiene. ¿En qué clave leéis ese pacto de los socialistas vascos con el PNV? ¿Y qué piensan de ese acuerdo Ciudadanos, Podemos y el Partido Popular? Nosotros echamos en falta pues eso, un modelo de país que quiera el Partido Socialista, que tenga un discurso vertebrado para toda España. En el PSC dice el derecho a decidir, en otros sitios se dice otra cosa, y en realidad pues sí que echamos en falta saber hacia dónde quiere ir, con qué modelo de país quiere encarar el futuro el Partido Socialista. Dicho eso, bueno, pues el pacto, hay que ver el contenido, evidentemente, de esas 70 páginas, que sean para mejorar la vida de los ciudadanos vascos, que hay muchas... es público. Sí, que realmente esas medidas se lleven a cabo y que no sirva pues para coger sillones, consejerías, sea un reparto de consejerías, sino que realmente redunde en el bienestar de los ciudadanos vascos, que es al final lo que les importa a todos. Pero creemos que el Partido Socialista tiene que aclarar de una vez a los españoles qué modelo de país quiere. Porque este pacto en el País Vasco coincide con un cambio de estrategia del Gobierno en el encaje de Cataluña en España. El vicepresidente catalán Oriol Junqueras ha pedido un encuentro en Barcelona con la vicepresidenta del Gobierno, que desde hace unos días también es ministra para las administraciones territoriales. Soraya Sáenz de Santamaría ha visitado la ciudad condal 2 veces en la última semana. El lunes ha estado en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, de Enric Millo. La vicepresidenta, que tendrá incluso un despacho oficial en Cataluña, ha apelado al entendimiento y a la lealtad institucional entre administraciones, es decir, diálogo pero dentro de la ley. Y esa es la razón por la que el Partido Popular, junto al PSOE y Ciudadanos, han votado a favor del suplicatorio de Francesc Homs, actual portavoz del PDeCAT, por su participación en la consulta soberanista del 9N. El Supremo va a poder juzgarle. Para la Generalitat esa decisión complica las relaciones con el Gobierno. Lo decía su presidente en un acto en Madrid para arropar al ex portavoz del Gobierno catalán. Viendo estas escenas, ¿es posible un entendimiento entre el Gobierno y la Generalitat? Susana. Bueno, yo creo que se debe abrir un diálogo, como no, y es una noticia positiva, pero claro, siempre dentro de la ley. Nosotros hemos aprobado el suplicatorio porque estaría bueno que haya privilegios con los políticos. Eso es, de eso no podemos obviarlo, y por eso se ha aprobado el suplicatorio. Y a partir de ahí, que se abra el diálogo con Cataluña, pues es bueno, porque los catalanes yo creo que quieren que se les hable de los problemas reales de los catalanes, que llevan años olvidados y que no hablan ni del corredor mediterráneo, ni de los problemas de sanidad, ni de los problemas de educación, y que realmente esos son los problemas que hay que hablar, de la financiación de todas las autonomías, también de la comunidad catalana, y eso es lo que se tiene que abrir ahora, ese diálogo, pero claro, dentro de la legalidad. Si tenemos que un referéndum que van a hacer sí o sí y que no van a retirar, pues tendrán que pensárselo, ¿no? Bueno, tenemos que marchar, ya estamos bajando las persianas, ya no son horas, pero sígueme
me gustaría preguntaros antes de irnos, para que me respondáis con una frase, incluso tú, Rafa, que no tienes tiempo, para que me respondáis con una frase, si estamos más cerca o más lejos, es decir, viendo el cambio de estrategia del Gobierno, viendo las protestas o la escena después del suplicatorio, digamos, si estamos más cerca o más lejos de llegar a un pacto entre el Gobierno y la Generalitat. Yo espero y confío en que estemos más cerca y dentro de la legalidad. Gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de 11 de las personas que más saben sobre la situación política que vivimos y la reforma laboral. Queda, como siempre, ya lo saben, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.